Está ya conectado con nosotros Fernando Sentíes, él es CEO de Amitay. La Amitay es la organización que creó el ranking de las empresas más éticas. Fernando, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy bien, muchas gracias. A tus órdenes, ¿cómo estás? ¿Qué es esto del contexto que viven las empresas, las organizaciones, la ética que debe imperar en ellas? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, todo esto viene, la implementación de programas de integridad viene de un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial y México al firmar tratados como por ejemplo el TIMEC que firmamos en el 2018, obliga a los gobiernos a emitir leyes que Ujú. obliguen a las empresas a tener programas anticorrupción, y otras inclusiones como la diversidad y cuestiones del trabajo. Entonces, es muy importante para las empresas tener programas de integridad que eleven la cultura ética dentro de las organizaciones. Normalmente les llaman programas de ética y Ajá. cumplimiento, es decir, cumplimiento normativo y formación de una cultura ética dentro de las Y empresas. una de esas, o en este sentido, corre a través de que se aprueba una ley que va o promueve que el 5% de las plantillas laborales de las organizaciones o de las empresas estén colocadas en personas adultas. ¿Esto es eso? ¿Es ese sentido lo que tiene? Sí, son muchos cambios. Ese es uno de ellos. Esa es una iniciativa que ahorita ya la aprobó el Senado. Ajá. Todavía la tiene que discutir la Cámara de Diputados. Pero este es uno de muchos cambios que se han dado. Por ejemplo, el aumento del salario, esto que mencionas de los adultos mayores tiene que ver con la discriminación. Ajá. Por ejemplo, el capítulo 23 del TIMEC habla de que para que funcione el Tratado de Libre Comercio, los países se comprometen a respetar esos derechos universalmente aceptados como la libertad de asociación, o sea, lo que llamamos el sindicalismo libre, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil. Y los dos últimos dicen la eliminación de la discriminación en materia del empleo, y eso incluye la edad, y condiciones aceptables de trabajo con relación al salario, horas de trabajo. Y si tú te fijas, los cambios y las propuestas que estamos viendo tienen que ver con esto: el aumento del salario, la reducción de las horas de trabajo, el dar ocupación a los adultos mayores, etcétera. También el teletrabajo ya también puede entrar dentro de esta canasta de lo que estamos viviendo. La pandemia aceleró muchos procesos y el teletrabajo, el trabajo a distancia también uno de ellos, ¿no? Sí, el teletrabajo, eso fue más bien derivado de la pandemia, el Ajá. teletrabajo. Lo que ha sucedido es que a raíz del teletrabajo, pues se han tenido que modificar incluso otras normas, por ejemplo, la NOM 035 de riesgo psicosocial y la NOM 037 de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque fueron creadas teniendo en mente los centros de trabajo. Y muchos centros de trabajo como oficinas, por ejemplo, pues desaparecieron prácticamente cuando vino la pandemia porque todo el mundo trabajaba desde casa. Entonces, la pandemia coincide porque te digo que el tratado se firmó el 30 de noviembre del 2018, pero entró en vigor en julio del 2020. Entonces, todos esos cambios derivaron también de la pandemia, pero fue más una coincidencia. Entiendo. ¿Y cómo debemos ver o qué, en qué parte se coloca lo que ocurrió hace muy poco en el Congreso cuando se aprueban estos 12 días de vacaciones? ¿También entra dentro de todos estos cambios que se han dado en términos laborales? ¿12 días en tu primer año de trabajo? Sí, de hecho, todos estos son para alinearse a lo que, como mencionaba, tienen otros países, mejorar las condiciones de trabajo. Ahora, hay que entender que estas empresas, las que nosotros llamamos empresas más éticas, normalmente no esperan a los cambios ni les afectan estos cambios legislativos. Es decir, normalmente estas empresas tienen ya esas prestaciones y esas ventajas para sus trabajadores desde antes de que emitan estas leyes, porque están alineadas a esos beneficios internacionales. Esto le afecta más bien a aquellas empresas pues que están siempre dando lo mínimo que da la ley.
Es decir, cuando la ley cambia de 6 a 12 días, pues entonces se ven obligadas a hacerlo, ¿no? Ahora, estos cambios hay que considerarlo y ya lo manifestó la iniciativa privada. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque hay muchas empresas que no lo pueden hacer de la noche a la mañana. Exacto. Estos cambios hay que hacerlos de manera gradual. Tanto los días de vacaciones, por ejemplo, como el tener el 5%, que es la propuesta que están haciendo de trabajadores mayores de 65 años. O sea, tú no puedes despedir al 5% de tu plantilla actual para contratar 5% de personas mayores. Y entiendo que todo esto, más allá de, pues, de convertirse en una especie de acompañamiento, pues ya tiene que ser una obligación, Fernando. Efectivamente, para aquellas empresas que no lo hacen es una obligación y van a tener que irse ajustando gradualmente. Casi todas estas leyes tienen un inicio de vigencia y les dan tiempo a las empresas para prepararse. Pero te digo, la mayoría de las empresas más éticas, las que tienen programas de ética y cumplimiento robusto, normalmente no les afecta porque ya tienen muchas de estas prestaciones y beneficios implementados al interior de la empresa. Y también hay que verlo de esta manera, ¿no? A la distancia convierte en lugares mejores, con mejor ambiente de trabajo, me imagino con mayor productividad. O sea que aquí salen ganando todos. Claro, sin duda alguna, o sea, gana la empresa, porque además otra cosa importante ahorita que mencionas eso, Jaime, es que hay un estudio que demuestra que las empresas que tienen programas de ética y cumplimiento son hasta 25% más productivas que Claro. aquellas que no los tienen, que carecen de estos programas. 25%, y eso es el resultado de tener equipos de alto desempeño, de gente satisfecha, gente que está más productiva. Leal, Yo ponía ¿no? un Twitter Fernando, o sea, generas lealtad. Tus empleados, bueno, es que ya no se les dice empleados, ¿no? Tus colaboradores así es. generan una lealtad hacia la empresa, no te van a robar, van a ser mucho más productivos, van a llegar puntuales. Vaya, se generan muchas cosas en el sentido positivo. Exactamente, Jaime. O sea, generas un círculo virtuoso, porque efectivamente al tú generar estos programas, la gente que nosotros evaluamos en este ranking, que evalúa las empresas, son los mismos empleados, no son los directivos de las empresas, son los mismos empleados. Y cuando ellos te dicen que esa empresa es una muy buena empresa para trabajar, que tiene programas de ética robustos, pues te está diciendo mucho. Efectivamente, una persona que no puede disfrutar, por ejemplo, a su familia por causa de su trabajo, no puede disfrutar su trabajo. Exacto. O que tiene también, por ejemplo, la distancia, que ahí no tiene nada que ver la empresa, pero si haces 2 horas de ida, 2 horas de regreso, empiezas a perder esa calidad de vida y pues llegas de malas, te vas de malas y comienzas a tener eh, pues situaciones negativas dentro de tu entorno laboral. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y eso es lo que demuestra este estudio, que llegan a ser hasta 25% más productivas con la Es, misma inversión. el Además, estudio, son empresas que tienen un impacto social y económico grandísimo. Por ejemplo, para que te des una idea, las 35 empresas que quedaron reconocidas el año pasado ajá, invirtieron 700.000 millones de dólares wow, para crear cerca de 455.000 empleos. Y estos 455.000 empleos tienen todas estas condiciones superiores a las de la ley para trabajar. O sea, imagínate si eso sucediera en 3.500 empresas o en 35.000 empresas. no, hombre, bueno, pues eso sería otro contexto del cual estaríamos hablando. Pues Fernando Sentíes, CEO de la Mitai, gracias. El registro es público, ¿cómo se pueden incorporar las empresas? Porque me imagino que aparecer en el ranking debe ser pues también muy ilustrativo para quienes buscan colocarse en estos deciles. Sí, por supuesto, Jaime. Mira, qué bueno que me lo mencionas y gracias por la oportunidad. Sí, cualquier empresa con más de 50 empleados se puede registrar, tiene que registrarse antes del 31 de marzo en empresasmaséticas.com, no hay pierde, empresasmaséticas.com. Solo tienen que registrarse, tienen hasta el 30 de abril para responder a las encuestas y pueden ser reconocidas públicamente. Lo publicamos en medios nacionales de comunicación y son reconocidas y tienen muchos beneficios. Bueno, pues interesante, ya escuchamos. Fernando Sentíes, el CEO de la Mitai. Gracias por estos minutos, cuídate mucho, Fer.
Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias, Jaime, a tus órdenes. Hasta pronto. Pues qué importante, ¿eh? Qué importante y también, pues hay que destacarlo, ¿no? Entre mejor ambiente laboral exista, mejor para el colaborador, mejor para el empresario y mejor para todos. Se hace todo un círculo virtuoso.